vamos a empezar esta tarde con este estudio que estamos llevando. Vea todo lo que ya el Señor nos ha regalado con este estudio. Ya esta es la séptima enseñanza acerca de este mensaje. Séptima enseñanza. No sé si de pronto los hermanos todos han estado en todas las enseñanzas. Espero que los que no han podido, ya mi hermana Milenita, Milenita la de aquí, la de Dubái, la esposa del pastor Luis Eduardo, y ya hace el trabajo de edición y está muy pendiente de estar cargando los mensajes, los estudios, y ella ya por razones técnicas mías no había podido descargar el último estudio, entonces ella ya lo descargó en la página, ya están disponibles ahí para que los vayamos estudiando. No sé si algunos hermanos han estudiado algo, han escuchado estos mensajes, de pronto tienen preguntas. Si de pronto tienen preguntas, si quieren sobre lo que ya hemos estudiado, de pronto, si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Si no, pues continuamos con el mensaje para este día. Bueno. Pastor Luis Eduardo, buenos días. Yo soy Gloria María Peláez de Pereira también. Tiene hinchada ya de Colombia en Pereira. Mi hermana, usted me sí, honra, usted me honra diciéndome Luis Eduardo. De verdad que sí. Pastor Luis Eduardo, ¿cierto? Ay, Luis Alberto, perdona. Ay, discúlpeme, ay, disculpe. No me pida disculpas, hermana, porque para mí es un honor que usted me compare con el pastor Luis Eduardo. No me pida disculpas. No, todo lo que hemos escuchado, de verdad que ha sido de gran bendición. Pastor, pues yo no sé, yo sí he escuchado de verdad muchas de la apostasía del rey Salomón, pero yo tengo una inquietud que me está dando en la cabeza por una prédica que escuché, pues no fue de usted, sino de otra persona. Con base en lo que nosotros oramos, yo quiero que usted me dé una respuesta. El Padre Nuestro como modelo de oración, ¿usted qué concepto tiene de ella? Porque es que esta semana tuve un debate con alguien por eso y no sé, y no me quedó como claro, pero entonces yo le dije a esa persona, le dije, yo no se preocupe que yo sé si una persona que está más adelantadita que nosotras y que tiene más unción, yo sé que ella me despeja todas las dudas, entonces yo quiero saber, el Padre Nuestro como modelo de oración, o sea, nosotros todavía se puede hacer o no. ¿O qué concepto tienen ustedes con base en lo que es la oración del Padre Nuestro, como está en la misma palabra? ¿Me recuerda su nombre, mi hermana? Gloria María. Mi hermana Gloria María. Muchas gracias por la pregunta, mi hermana. Es muy interesante su pregunta. Bueno, gracias a usted, pastor. Muchas gracias, muy amable. A ver, hay una cosa que me causa inquietud. Hay una cosa que me causa inquietud y es algo que nosotros a través del tiempo hemos ido corrigiendo en el Señor. Es algo muy bonito que hemos ido corrigiendo. El concepto personal. Su merced me acabó de decir algo que todos usamos, todos decimos, todos en algún momento lo hemos dicho y de hecho, a ver, ¿cómo le explico? Todos en algún momento hemos pensado de esa manera y lo hemos dicho de esa manera. ¿A qué me refiero? Cuando hago la pregunta digo, ¿usted qué piensa de tal cosa? ¿Usted qué piensa de tal cosa? Y vuelvo y digo, todos hemos usado este lenguaje, todos. Esperando una respuesta quizá de alguien, una respuesta tal vez de un elevado conocimiento por causa de la persona. Más, el Señor nos ha enseñado a nosotros, hermanas, nos ha enseñado aquí en esta pequeña comunidad, a que ya el concepto personal ya va menguando, se va reduciendo. El concepto nuestro, pues ya va quedando un poquito de lado, ¿no? Entonces, siempre estamos siendo tentados a dar nuestros conceptos personales. Entonces, cuando alguien nos hace una pregunta, como que siempre quiere saltar ese ego de la persona y quiere expresar su posición, ¿no? Quiere dar su concepto personal. Pero entonces, el Señor nos ha enseñado algo muy bonito, muchas cosas bonitas. Una de ellas, por ejemplo, es que la Biblia, la palabra de Dios,
no es de interpretación personal. Eso es lo primero que quiero que analicemos, ¿no? No es, la palabra de Dios no es de interpretación personal. A ver, leamos una cosita acá, mi hermana. Segunda de Pedro 1:20. Su pregunta es muy buena. Y bueno, a veces nosotros nos tenemos que cimentar bien para dar una buena respuesta. Bueno, segunda de Pedro 1:20. Entonces miremos un momentito acá. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, es de interpretación privada. Esto está en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ninguna profecía o ninguna parte de la palabra de Dios es para que yo la interprete personalmente. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y vuelvo a decir, a veces nosotros los que predicamos la palabra de Dios nos vemos a veces tentados a querer dar nuestra propia opinión. Es bueno a veces tomarse un tiempito, y eso lo hemos hablado con los pastores de esta comunidad, a que cuando no sepamos alguna respuesta, pues le decimos a los hermanos, mi hermano, regáleme un par de, o una clase, la siguiente clase, con mucho gusto le busco la respuesta en la palabra de Dios, para no ir a caer en un error personal. Entonces, lo primero es, y cuando su merced me dice, ¿usted qué piensa? O ustedes qué piensan, entonces, sí, a veces uno se ve tentado a dar una respuesta personal, pero bueno. Ya salvada esta primera parte de la pregunta, vamos a la siguiente. Dice el Señor Jesucristo en su palabra que cuando nosotros oremos, cuando yo ore, cuando su merced ore, no usemos vanas repeticiones. No usemos vanas repeticiones. ¿Qué es una repetición? ¿Qué es que es algo muy importante? ¿Puede un pasaje de la Biblia, que es la palabra de Dios, convertirse en una repetición? ¿Se puede convertir en una repetición? Sí, claro. Claro que sí, por supuesto. Se puede convertir en una buena repetición. Y lo hemos observado a través del tiempo. Pastor, con referencia a lo que la hermana también está diciendo, porque la pregunta también va allá, es que es debido a que la gente ha tomado esa oración como las demás oraciones que se han inventado para repetir, y el pastor está haciendo énfasis en que el Señor, mucho antes de enseñarnos esa oración modelo, primero nos advierte eso que usted acaba de decir. Eso está en Mateo 6:7. En Mateo 6:7, el Señor mucho antes de decir esa oración del Padre Nuestro que está allí como modelo, no para Él, nos enseña antes, y orando no uses vanas repeticiones. Ya Él sabe que la íbamos a usar para repetirlas como loros, y Él por eso lo dejó antes escrito, para que nosotros no cayéramos en eso. Pero la gente sigue cayendo en tomar esta oración como algo que, ¿cómo le explico? Como una panacea, como algo que se convierte en algo casi que como un rito, como ritual, como algo mágico. Y no es así. El Señor por eso nos advierte de antes que no lo usemos haciendo vanas repeticiones, repitiéndola y repitiéndola. No, es entrar en el concepto como tal de qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir con esa oración. Entonces el Señor lo escribió antes de esa oración del Padre Nuestro, nos advierte que no repitamos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy amable, muy bueno ese aporte, pastor. Muchas gracias, muy oportuno. Pastor, Pastor Germán. Gracias, pastor. El Señor Jesucristo le bendiga. Quisiera de pronto aportar algo con respecto a las vanas repeticiones.
Y es que cuando, sí, por supuesto que la palabra de Dios se puede convertir en una repetición, ¿verdad? Pero recordemos también la palabra cuando en Deuteronomio que el Señor dice, y la repetirás a tus hijos, ¿verdad? Pero había un propósito por el cual el Señor estaba diciendo que la repitiéramos. Y era que esa palabra teníamos que ponerla por obra. Ese era el principal propósito de la repetición. El significado de lo que era repetir a nuestros hijos, ¿verdad? Era el hecho de ponerla por obra, no de simplemente repetirla y repetirla, ¿no? Pastor Germán, sí, es que aquí Amén. están hablando de una oración. La palabra del Señor dice que cuando oremos, pero no está diciendo que cuando prediquemos, cuando le digamos a la gente este mensaje de salvación, eso sí hay que repetirlo en el camino, estando en la noche, en el día, cuando se levante, cuando se acueste, hay que repetirle que el Señor es el único y verdadero Dios y su nombre es Jesús. Eso es lo que el Señor nos manda a repetir. Sí, eso es Porque no es básicamente lo que yo quiero decir, que eso, pero no no es, son unas vanas repeticiones de repetir siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, no, sino no, no, que la palabra de Dios es exactamente. diferente. Cuando el Señor nos manda a nosotros a repetirla, ¿cierto? Esas oraciones, era pero porque tenemos que ponerla por obra. Los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, todas esas cosas era lo que nosotros teníamos que poner por obra, no simplemente repetirla como lo hacían los fariseos en aquel momento, ¿verdad? Eso es básicamente lo que yo quería como aportar. Amén, amén. Sí, señor, le entendemos perfectamente. Sí, muy bueno el aporte que hace también el pastor Germán. Le entiendo la posición al pastor Germán también cuando hace referencia a lo que dice la palabra de Dios con respecto a repetir enseñanzas. Dice, y esto se lo repetirás a tus hijos. Estamos repitiendo las enseñanzas porque las enseñanzas de la palabra de Dios tienden a olvidarse con el tiempo, o diferentes factores, situaciones que le acontecen a las personas, hacen que las personas nos vayamos olvidando de las promesas, de la palabra de Dios, de lo que el Señor mandó. Y por eso es bueno que siempre alguien nos repita y cuando alguien nos vuelve a traer esa palabra que seguramente en algún momento nos fue dada, vuelve el Señor a hablar a nuestros corazones. Pero ahí en ese momento no está obrando la palabra como una vana repetición, por supuesto que no. Ahora, cuando tomamos un pasaje, como es el caso específico del Padre Nuestro, que se ha tomado en algunas comunidades religiosas, para hacer de esto una repetición, esperando o como si fuera como un agüero, como un sortilegio, como un fetiche, como algo que se hace como un contra, tal vez, como que si yo hago 10 o hago 20 o hago 1000, entonces voy a obtener un mejor beneficio al repetir este tipo de cosas, de oraciones. Entonces, llega un momento en que, o llegó un momento en que la mala interpretación de la palabra de Dios hizo que las personas tomaran este caso específico de lo que nosotros llamamos del Padre Nuestro, para hacer de eso una vana repetición. Las personas creen que al repetir y la cantidad de veces que lo hagan, seguramente van a obtener una mayor bendición de parte del Señor. Y bueno, es todo lo contrario. O sea, el Padre Nuestro, como nosotros lo llamamos o como se nos enseñó, es una manera, es la forma en que debemos orar, es el entendimiento de lo que debe estar en nuestros corazones cuando nosotros le oramos al Señor. Allí el Señor Jesucristo nos está explicando a través de esta oración cuál es la manera, cuál es la forma, cómo me debo acercar al Señor, qué es lo que yo debo hablar en mi corazón, en mi mente, qué es lo que yo debo decirle al Señor, qué es lo que debo entender cuando estoy orando. Debo entender que el Padre Nuestro, que es mi Padre, el Señor Jesús, que es el que está en el cielo y que su nombre es santificado. Y son todas estas cosas que yo debo empezar a entender, más no empezar a repetir. Una cosa es orar con el entendimiento, como dice la palabra de Dios.
Orar es con el entendimiento. Muchas veces las personas repiten y ni siquiera entienden qué es lo que están diciendo, pero el Señor dice, cuando yo ore, debo orar con el entendimiento, debo entender qué es lo que estoy diciendo, cómo estoy hablando con el Señor, qué le estoy diciendo al Señor. Por eso, cuando se dio esta enseñanza en Mateo capítulo 6, en el versículo 5, dice, hace el énfasis el Señor en ese pasaje de las vanas repeticiones que se hacen o que hacen las personas que el Señor llama hipócritas, personas que se dedican a orar por aquí y por allá, a repetir, a repetir, o a rezar, como se le ha llamado también, que es rezar o recitar. Rezar es lo mismo que recitar, es repetir una frase, una palabra, Pastor, una oración. Señora. Qué pena. Pues yo entiendo que la hermana, la pregunta que ella está haciendo no es que si se puede repetir. Yo lo que le entiendo a la hermana es que ella está preguntando que si la oración del Padre Nuestro se puede hacer. Y pues en la palabra, si lo dice, uno oraría el Padre Nuestro, no 20,000, no, pero sí de pronto en la mañana, pues cuando Dios le da la oportunidad a uno, una oportunidad más de abrir los ojos, orarlo, o no, digo yo, o sea, o si se hace en la tarde o en la noche cuando descansa, pero yo lo que le entiendo a la hermana es que ella no pregunta que si se puede repetir, ella lo que se pregunta es que si se puede, o sea, que si se hace el Padre Nuestro. Es lo que yo le entiendo a la hermana. Amén, gracias, hermana. Sí, y gracias por hacerme claridad sobre esa parte. Sí, señora. Perdón. Señora, quiero leer otro pasaje, pero cuénteme, hermana, cuénteme. Pastor, quisiera como compartir algo acerca del Padre Nuestro. Yo también había tenido esa duda, pero pues en lo que de pronto he podido entender es lo que el pastor decía, es como el modelo, así como cuando nosotros tenemos un manual, un ejemplo, para, digo yo, armar algún objeto, ¿cierto? Es un paso a paso que debemos llevar. Entonces, el Señor nos muestra como que ante todo debemos reconocer que Él es nuestro Padre, lo que el pastor decía, que está en el cielo, que es el Todopoderoso. Primero que todo, reconocer su poder, su gloria, su misericordia, agradecer por eso. Y si nos damos cuenta al final es como que está lo que ya nosotros pasamos a pedir por nosotros, ¿sí? No es como a veces uno ora mal y uno siempre empieza, es primero yo, segundo yo, tercero yo, y Señor ayúdame, Señor dame, Señor por favor, yo necesito. Y ahí es cuando nosotros cometemos el error de orar mal. Entonces, para mí siento que el modelo del Padre Nuestro es como ese manual, ese paso a paso de cómo debemos nosotros dirigirnos al Señor y orarle. Entonces, me corrige, pastor, de pronto si estoy mal, por favor. Gracias. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más que quería decir algo por ahí? Sí, Pastor Willington. Pastor, pues yo de igual forma, pues, buenos días, disculpe a todos. De igual forma yo tenía la inquietud, pero pues viendo que la oración proviene de nuestro Señor Jesucristo, y hay unas palabras muy precisas en todos, como pues en el tema de la oración. Lo que pasa, yo lo digo desde la perspectiva de la religión, como hablábamos en la anterior clase, se vuelve una tradición. Por ejemplo, yo recuerdo que se va a un confesionario y termina pues hacer la confesión la persona, y el cura sencillamente le dice, bueno, te rezas 2 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, y bueno, otra oración que no recuerdo. Tus pecados te son perdonados. Las personas se enseñan a decirlo, a lo que estamos hablando, a repetirlo, mas no existe una interpretación profunda de lo que realmente implica esa oración, y va más en obra que realmente de repetir. Ahora, en la oración, yo me he puesto a mirarla, pues, y hay una partecita donde se dice, hágase tu voluntad. Las personas
en la tradición creemos que es nuestra voluntad y hacemos peticiones como se supone que queremos, más no como es la voluntad propiamente de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es así donde nosotros o muchas personas caemos en el error. Pienso yo, pues ese es mi aporte, es lo que yo he podido pues, considerar en ese sentido. Muchas gracias. Mi hermano, muchas gracias también por su aporte. Muy amable, mi hermana Giselle, mi hermana Willington, muy amables por ese aporte. Muy buenos, aportes muy buenos los que hacen. Mire, Pastor Luis, señora, Pastor Luis, qué pena lo interrumpo. En Mateo 6 dice oración y dice nuestro Señor hizo escribir, cuando ore no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como lo hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. No sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así. Y ahí dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lo dice en Mateo, ¿no? Quería aportar también eso. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. Amén, mi hermana Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Muy amable. Ay, tremenda, esa oración es tremenda. Ya les digo algo más sobre eso. Bueno, hay mucho más para hablar sobre eso. Se puede hacer una enseñanza o varias enseñanzas sobre este tema, sobre la oración y sobre el Padre Nuestro. Hay mucha enseñanza ahí. Pero quería leerles también este pasaje que está en 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15 dice así. Dice, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. A ver, cuando yo ore, yo oro en la palabra de Dios, yo oro en la palabra de Dios, porque mi oración tiene que estar ceñida a la palabra de Dios, mi oración, mi hablar tiene que estar ceñido a la palabra de Dios. El Señor dice que siempre que mi hablar tiene que, o sea, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si vamos a orar, ore conforme a la palabra de Dios. Entonces, hay que orar en el Espíritu conforme a la palabra de Dios, pero tengo que orar entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ahí ya hay una diferencia o se convierte en una vana repetición, como muchos lo han convertido y toman salmos como el Salmo 23, como el Salmo 91, entonces, y hacen de esto una repetición y repiten, pero no han entendido absolutamente nada de lo que está escrito allí, por ejemplo, no está en su corazón, no está en su entendimiento, no han comprendido lo que dicen las Escrituras. Y el Señor dice que cuando yo ore con el entendimiento, que cuando yo cante, dice, cantaré con el Espíritu, cuando yo cante algo, canto con el Espíritu, pero canto con el entendimiento, y esto se va a cualquier tipo de canción. Yo tengo que cantar con el entendimiento, y más si estoy cantándole al Señor. Tengo que saber que la canción, que la alabanza que yo le estoy elevando al Señor Jesús, tengo que entender qué es lo que estoy cantando. Mire, muchas veces las personas cantan y alabanzas hermosas donde dicen, tú eres el único Señor, Dios Todopoderoso, tú creaste, Señor Jesús, los cielos y la tierra, y por tus manos todo lo que ha sido hecho fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho sin ti no fue hecho. Y las personas cantan este tipo de alabanza muy bonitas,
y tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor Jesús. Y cuando alguien le dice, el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿no? No hay nada más dioses. Entonces las personas rechazan ese mensaje. Pero no, nunca entendieron lo que cantaban. Cantaban al Señor como el único Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y le cantaban al Señor Jesucristo, y luego cuando viene el mensaje de que tenemos que entender en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el todopoderoso, que es el único Dios, que es el creador del mundo, la gente dice, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que estaban cantando? Y así nos ha ocurrido muchas veces, porque debo orar con el Espíritu, orar con el entendimiento siempre de lo que estoy orando. Cuando entra la vana repetición, ya no estoy orando con entendimiento. El Padre Nuestro, para ver como cuánto se puede hablar acerca del tema, mi hermana, acerca del Padre Nuestro. ¿Puedo orar el Padre Nuestro? ¿Puedo orar en el Padre Nuestro? Pues tomando la oración como el nombre Padre Nuestro. Pues claro que podemos orar en el Padre Nuestro, en la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Es que el Señor nos mostró a través de esta oración la manera correcta de orarle a Él. Pero debo orarle con el entendimiento, y cuando digo orar es sentarme a hablar con el Señor Jesucristo. De hecho, vea que el Señor dice que esto lo debo hacer de una manera personal, privada, que yo debo irme a un sitio, dice, abro la puerta, entro a ese recinto y oro, o sea, hablo con el Señor, con mi Padre que está en lo secreto. Entonces, no dice haga vanas repeticiones, dice hable con el Señor, órele al Señor. Órele a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, no sé si a mi hermana que hizo la pregunta, la respuesta le satisfizo o no sé. Pero este es un tema para un mensaje completo, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Ninguno? Bueno, seguimos entonces con el tema. Pastor, buenas tardes allá. Buenas ¿Con tardes. quién habló? Con Vivian. Mi hermana Vivian, es que le escucho entrecortado. Ay, este internet. No Pastor, entiendo. es que quisiera aportar algo respecto a lo que dice la hermana, la pregunta. Hola. Cuéntame, hermano, cuéntanos. Sí, señor. Lo que pasa es que yo también comprendo lo mismo que dijo la hermana Victoria acerca de lo que dijo. Mi hermana Vivian, no le escuchamos, se le escucha muy entrecortado y no le escuchamos, mi hermana. No le hemos podido escuchar lo que está aportando. Mi hermana, no le hemos escuchado lo que está aportando. Sí, pastor, ¿me escuchan ya? Ahí le escucho. Sí, señor. Aló. Aló, cuéntame, mi hermana. Sí, pastor, lo que estaba diciendo era que respecto al Padre Nuestro, el Padre Nuestro es una parte de la palabra, así como cualquier otro versículo, como cualquier otra parte de la palabra que nos aprendemos. Por ejemplo, nosotros nos aprendemos versículos como Romanos 8:28, Mateo 6:33. Entonces, creo que cuando uno recita al Padre Nuestro, está recitando la palabra, por lo cual no veo algo erróneo recitar el Padre Nuestro. Obviamente, hacerlo con el entendimiento y con el corazón, y con todo el entendimiento de que estamos haciéndolo pensando en Él, porque las vanas repeticiones es cuando empezamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, sin pensando en que se nos está quemando el arroz o que estamos haciendo algo, que tenemos que hacer algo, entonces no lo estamos haciendo con el entendimiento. Pero cuando pienso yo que si se recita el Padre Nuestro, como por ejemplo el Salmo 23 o el Salmo 91, pues no tiene algo de malo.
Amén, hermano. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Memorizar la palabra de Dios no tiene nada de malo. Por supuesto que no. Leer un pasaje de la palabra de Dios no tiene nada de malo. Aprenderme un pasaje y orar en ese pasaje, por supuesto que no tiene nada de malo, ¿no? Eso es correcto. Por supuesto que no. Entrar a varias repeticiones, pues eso ya es otra cosa y ahí pues ya, ahí ya pues no aplica, ¿no? Lo que estamos hablando. No aplica la enseñanza. Entonces sí, eso también es claro, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, entonces, seguimos con la enseñanza. Les preguntaba si había alguna otra pregunta con respecto a lo que ya hemos hablado sobre Salomón. No sé si alguno tenga alguna inquietud con respecto al tema de Salomón, al tema que estamos llevando a cabo. Dice, si alguien tiene, por favor, hágame la pregunta. No hay problema que interrumpa, ¿no? De eso se trata este tiempo. Esa es una de las razones de este tiempo. Poder aportar, poder, en el buen sentido de la palabra, interrumpir. Es totalmente permitido, no hay ningún problema. Bueno, mis hermanos, mire. Hemos hablado muchas cosas acerca de Salomón. Muchas cosas porque sí hay en la palabra de Dios muchas cosas para hablar acerca de Salomón. Y hemos aprendido muchísimas que tal vez algunos conocían, pero otros tal vez no conocíamos. Las desconocíamos y hemos aprendido mucho acerca de la apostasía de Salomón. ¿Qué pasó con el rey Salomón? ¿Por qué él se desvió? ¿Por qué el Señor dice que fue un rey malo? ¿Qué pasó con su vida? ¿Por qué hasta yo creo que si pudiésemos remontarnos, ya tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos el testimonio bíblico también en el pasaje de capítulo 11 de el profeta que estaba en ese tiempo también, que habló sobre lo que le pasó a Salomón. Yo quisiera preguntarle a otro testigo presencial de aquella época qué pasó con Salomón. Estos son los testigos que estamos mirando qué pasó con Salomón. Nosotros no somos testigos de qué pasó con Salomón. Nosotros ahora estamos dándonos cuenta qué sucedió con él a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tuviéramos la oportunidad de preguntarle al pueblo de Israel, si tuviéramos la posibilidad y viajáramos allá en el tiempo y le pudiéramos preguntar al pueblo de Israel qué pasó con Salomón, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta del pueblo de Israel en aquel momento? ¿Cuál sería el concepto que el pueblo de Israel tendría sobre el rey Salomón en aquella época de su reinado? ¿Cuál creen ustedes que sería el concepto? ¿Ustedes creen que los israelitas de aquella época del pueblo de Israel estarían contentos con él y estarían diciendo, no, fue un rey muy bueno, fue un rey excelente, lo extrañamos mucho, ¿qué no haríamos porque Salomón siguiera gobernando? ¿Ustedes creen que esa sería la respuesta del pueblo de Israel? ¿Alguien quiere aportar algo así cortito? ¿O por el contrario, usted creería, si le digo que el pueblo de Israel habló del rey Salomón y se expresó de él como si fuera un tirano? ¿Ustedes podrían creer eso? ¿Alguno que quiera aportar algo? Bueno, Pastor. ¿Con quién hablo? Pastor, pues qué pena. Sí, de acuerdo pues, al estudio, pues que era algo que nosotros, o por lo menos personalmente, teníamos una visión distinta. Y ahora viendo pues que en el tema de los sacrificios, por ejemplo, el tema de la abominación, el tema de los diferentes dioses, pues consideraría que pues el pueblo no creo que estuviera de acuerdo con todo lo que se hacía. Más ahora en esos temas de sacrificios donde pues habían niños, pues se sacrificaban niños, es algo muy, créeme que tiene una trascendencia bastante fuerte. Gracias, mi hermano Willington. Muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. Totalmente. Vea todo lo que hemos aprendido acerca de Salomón y cómo el concepto nuestro ha ido cambiando
porque la palabra de Dios nos ha ido mostrando muchas cosas que nosotros desconocíamos. Esta que su merced acaba de nombrar nuevamente, y es la de los sacrificios de los niños, y cómo el rey Salomón le edificó templos, porque dice casas, pero eran templos a los dioses paganos de aquella época, para que sus esposas, dice la palabra de Dios, para que sus esposas hicieran sacrificios. ¿Puede usted creer eso? Vamos a leerlo. Leámoslo por aquí. A ver. Dice la palabra de Dios. Dice, versículo 8, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 8, dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso. Perdón, del 7 para que sea más claro. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto, los altares, que llaman los altares, lugares altos, el altar, un sitio donde se edificaba un templo. Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab. Cuando dice abominable es porque allí se hacían cosas abominables. No se le dice abominable porque era un muñeco feíto. No es. Entonces que el muñeco tenía cara fea, entonces nosotros asumimos que porque tenía cara fea el muñeco, entonces ya era abominable. No era abominable por su cara, era abominable por los actos, por los hechos, por los sacrificios, por todo lo que se hacía alrededor de este ídolo. Entonces, versículo 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Quién lo edificó? Salomón. Salomón edificó este ídolo abominable de Moab. Dice, en el monte que está en Jerusalén, y a Moloch también, ídolo abominable, porque a estos dos ídolos se les sacrificaban niños. Y Salomón le edificó templos, lugares altos para que sacrificaran niños. En la edificación de un templo a estos ídolos paganos en aquella época representaba toda una liturgia religiosa, todo un ritual, todo lo que se hacía alrededor de un ídolo. No era simplemente poner allí un muñeco. No pensemos de esa manera, porque no era así. Y en el versículo 9 del capítulo 11 dice, el versículo 8 dice, y así hizo para todas, no para unas, para todas sus mujeres extranjeras. Y es que Salomón andaba haciendo, se me escapa el nombre en este momento, por la multitud de sus transacciones. No, transacciones no es la palabra que se usa. Transgresión. Ya sus negociaciones, pero en sus transacciones es otra palabra que se usa. Contrataciones, gracias mi hermano. ¿Con quién hablo? ¿Quién fue el que me ayudó? Mauricio. Pastor Mauricio, muchas gracias. Por la multitud de sus contrataciones, y sus contrataciones las hacía con todos los reyes paganos de toda esa zona, porque es que Salomón mantenía haciendo negocios con todos, desde el faraón de Egipto hasta los reyes de Asiria, hasta los reyes de Moab, hasta con Tiro, con Sidón. Por eso él tenía mujeres de Sidón, por eso tenía mujeres paganas de todos lados. Y aquí dice la palabra de Dios que Salomón edificó lugar para todas sus mujeres extranjeras, y todas de una u otra forma tenían muchos ídolos, diferentes ídolos. No era cualquier no era que hoy todos adoramos, bueno, aunque en esa época los ídolos más conocidos eran Astoret, era Milcom, y era el que acabé de leer en el versículo 7, Moloch, y Quemos también es otro. Así dice la palabra de Dios, hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales, ojo a este punto que es clave, que a veces uno lo pasa por alto, dice, las cuales quemaban incienso o perfumes, como dice ahí, y ofrecían sacrificios a sus dioses.
Es que la palabra de Dios es muy clara, Dios mío, es que a veces uno pasa de largo porque, bueno, al Señor no le ha placido que uno entienda muchas cosas y poco a poco nos va enseñando. Pero aquí dice la palabra de Dios textualmente que las mujeres, que estos templos que Salomón edificó era para que las mujeres elevaran sacrificios. Y les hice la pregunta la semana pasada, ¿cuáles sacrificios le elevaban a Moloch o a Quemos? Pues niños. ¿Cuáles eran los sacrificios y el ritual que se hacía a Astoret, a Sera, a Istar? Pues eran todas las perversiones sexuales también, porque se hacían orgías de tipo religioso, le llamaban ellos a eso. Eran orgías, bueno, una perversión que ellos tenían de tipo supuestamente religioso. Todo esto era lo que se hacía y todo esto fue lo que le edificó Salomón. Ahora, les hacía la pregunta y mi hermano Willington decía, pues obviamente por todas estas cosas, por supuesto que muchos de ellos no iban a estar de acuerdo. Por supuesto que no. Siempre ha habido un remanente que no está de acuerdo con la perversión, siempre ha habido. Pero pues cuando uno mira, también veo en la palabra de Dios que muchos sí aceptaban y seguían todas estas cosas. Mucho del pueblo de Israel, no eran pocos, muchos. Pero siempre ha habido un remanente que no está de acuerdo con la perversión. Que el Señor tiene ahí guardado. Siempre ha habido un remanente. Ahora, les hacía la pregunta, ¿cuál cree además que sería el concepto del pueblo acerca de Salomón? Entonces les decía, ¿será que ellos pensaban que era un tirano o pensaban que era un rey que por qué se murió? Se nos murió Salomón y estamos todos tristes. ¿Será eso que lo que pensaba el pueblo de Israel? Pues voy a leerles lo que dice la palabra de Dios para que veamos este otro testimonio acerca de quién era Salomón. Dice en el Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12. Dice la palabra de nuestro Señor, dice, Roboam, ¿quién era Roboam? El hijo de Salomón. ¿Qué lo sucedió cuando Salomón murió? Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam llegó a ser el rey del reino dividido de la parte norte. Y Roboam se convirtió en el rey de la parte sur, del reino dividido de Israel, lo que se llamó Judá. Entonces dice, y Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, ¿qué le dijo el pueblo de Israel que vino con Jeroboam al hijo del rey Salomón? ¿Qué les dijo? Les dijo, tu padre, ¿qué les dijo? Agravó nuestro ¿qué? Nuestro yugo. O sea, el pueblo estaba contento con el rey Salomón o lo veían como una especie de tirano. Vea todas estas cosas que están en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel le decía, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre. O sea, Salomón convirtió a todos en servidumbre y era una dura servidumbre. No era cualquier servidumbre, no era cualquier yugo. Tenía esclavizados a muchos. Entonces, vea que en todo esto saltan las preguntas acerca de lo que nosotros pensábamos o de que nosotros suponíamos que Salomón siempre había actuado sabiamente en todas sus áreas, que Salomón había sido muy sabio en todas sus áreas porque pues, teníamos un ejemplo de que, bueno, él dividió, decía la semana pasada, entregó el niño a la señora mamá que era, entonces con este acto, entonces nosotros ya pensamos que todo Salomón lo había hecho perfectamente y nos damos cuenta a través de la palabra que no fue así. Entonces, no fue así. Tenía mucha sabiduría que el Señor dice que le dio, pero no la usó correctamente. Hay personas que tienen muchos dones de parte de Dios, muchas personas que tienen muchos dones de parte de Dios y dones impresionantes. ¿Los usan correctamente? Vaya uno a ver si los usan correctamente, si los usan para el Señor. El Señor, la palabra de Dios dice que Salomón usó su sabiduría para tener negocios con todos y la multitud de sus contrataciones
y tenía negocios, y como tenía negocios con todos los reyes paganos, pues él tenía que también manejar este lenguaje pagano y tener dioses y deidades paganas y adorar y desviarse y tomar mujeres paganas, porque pues eso hacía parte de la multitud de sus contrataciones, y la palabra de Dios dice que por eso el corazón de Salomón se desvió. Se desvió. Entonces, ¿qué pensaba el pueblo de Israel de Salomón? Que era un tirano, que los tenía esclavizados. El pueblo de Israel no estaba anhelando, no, le pidieron a su hijo que por favor no fuera como su papá. Roboam, usted que va a ser el gobernador, por favor no sea como su papá. No sea como su papá. Esto es tremendo. Entonces, ¿cómo era Salomón para que el pueblo fuese a él a pedirle que no actuara de la misma manera que actuó su padre? No fue porque era un rey bueno, por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso no es así. De hecho, el Señor mismo da testimonio y dice que fue un rey malo. Malo, y si fue un rey malo, pues por supuesto se tuvo que haberse visto reflejado en el trato que él le daba a su pueblo. Y aquí está mostrando la palabra de Dios que el trato que él daba a su pueblo no fue un buen trato, no fue el mejor. Pastor, Por supuesto que no. Señora. y lo mismo también habla en Segunda de Crónicas, para no pensar que solamente está escrito en una parte. En el libro de Segunda de Crónicas 10, después de la muerte de Salomón, también se refieren a él como igual. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de nuestra dura servidumbre y el pesado yugo con el que tu padre nos apremió y te serviremos. Y más adelante sigue diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. O sea, es en varias partes que lo llaman así. Sí, señora. Amén. ¿Lo habían leído? No, señor. ¿Lo habíamos leído? No, ¿cierto que no? No lo habíamos visto. Ahora es que al Señor le place mostrárnoslo, pero no lo habíamos visto. No habíamos visto eso. Y ya vea que el mismo pueblo da testimonio también de que no fue un rey bueno. El mismo pueblo de Israel da ese testimonio. Entonces, pues esto es para que no nos quede mayor duda de lo que pasó con él, de cómo se desvió. En algún momento les dije, leamos Ezequiel capítulo 28. Leamos un momentito, Ezequiel capítulo 28. Creo que aquella vez que les dije leámoslo, no lo leímos. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Mire, si leyéramos desde el 27 y quizá, si ustedes lo quieren leer, por favor, léanlo desde el 27. Y entendemos mucho acerca de esto que pasó con Salomón. Mucho, pero pues quiero resumirlo para no alargarme mucho. Pero les recomiendo que lean el versículo 27, el capítulo 27 también. Pero dice la palabra del Señor, dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Acuérdense que Salomón tenía relaciones estrechas con el rey de Tiro. Mantenían esta región. Él hacía sus contrataciones totalmente. Pero quiero que analicemos algo en el espíritu de esto que va a relatar esta palabra y que el Señor nos muestre si esto no es una imagen de lo que pasó con Salomón. Y vuelvo y les digo, para que esto se haga más evidente, los invito a que lean el capítulo 27. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. A ver, ¿de quién se habla la palabra de Dios que era más sabio? El más sabio. Daniel. ¿De quién se habla la palabra de Dios? De Salomón. Pero de Salomón. De Daniel se habla que era muy sabio. ¿Cierto que sí? De Daniel se habla en el libro de Daniel. Usted va al libro de Daniel y va a darse cuenta de que Daniel se tenía como un profeta muy sabio, mucha sabiduría. Tenía Daniel, mucha sabiduría de Dios. Sin embargo, aquí este pasaje dice
Dice, he aquí tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Acuérdense, cuando la reina de Saba visitó a Salomón, ella dice la palabra de Dios que le hizo toda clase de preguntas y él le dio toda clase de respuestas. Toda clase de preguntas y le dio todas las respuestas. Impresionante, ¿no? Uno, claro, pues tiene toda esa sabiduría, pues uno como que salvo, ¿no? Este tuvo casi salvado. Ya tiene este relato de la palabra de Dios. Dice, versículo 4, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. ¿Acaso no hizo eso Salomón? ¿Acaso no hizo eso Salomón? ¿Acaso si leyéramos capítulo, estamos trabajando sobre Primera de Reyes, ¿no? Si leyésemos el capítulo 10, por ejemplo, y usted se lee desde el versículo 14 hasta el versículo 29, les digo, no lo leo porque se nos alarga mucho más, pero léalo para que se dé cuenta de la multitud de sus contrataciones, usted sabe, cosa curiosa, muy curioso esto, ¿cuál era el peso en talentos de oro que Salomón recibía anualmente? O sea, que se le tenía que dar a Salomón anualmente, él impuso un yugo, una leva, dice la palabra, una leva, un yugo, porque eso al final era un yugo para el pueblo, y cada zona, que dividió en 12 zonas de toda la región, tenía que abastecerle a él mensualmente. ¿Y cómo lo abastecían? Pues eso me imagino, pues póngase usted a ver todos los gastos de Salomón. Habla la palabra de Dios sobre todos los gastos que Salomón tenía. Eso es una cosa impresionante. Le hace todo el libro de Primera de Reyes para que miremos todo cuál era la vida ostentosa de Salomón. ¿Cuánto oro le llegaba a Salomón anualmente? Pues les voy a decir, se los digo en toneladas. En toneladas. Le llegaban 22 toneladas, dice la palabra de Dios. 22,000 kilogramos. Y ojo a este número, 666 talentos de oro al año. Curioso, ¿no? El 666 se repite 3 veces en la palabra de Dios. Algunos dirán, no, pastor, se repite 5 veces. El otro pasaje parece que es un pasaje errado porque tiene una concordancia con otro número, así que no se lo voy a decir. Pero les repito, hay 3 pasajes en la palabra de Dios que dicen que usan el 666, cosa curiosa. Y ¿cuáles son estos 2 números? Estos pasajes. Estos 3 pasajes. Los 3 pasajes están en el segundo libro de Crónicas, que habla de un pasaje paralelo a este. Está en este pasaje de Primera de Reyes y está en el libro de Apocalipsis. Cosa curiosa, ¿no? Dentro de las curiosidades, que no son curiosidades porque no hay nada que el Señor haya dejado escrito aquí al azar. No hay nada que haya dejado escrito al azar. No le quepa la menor duda de eso. Pero bueno, estaba en el libro de Ezequiel, y hablando sobre la multitud de sus contrataciones, dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. ¿Puede una persona usar su sabiduría para acumular riquezas? ¿Y será eso lo correcto? ¿Será eso lo que el Señor quiere de nosotros cuando Él nos da sabiduría? Hay algo que he aprendido a través de este poquito tiempo que el Señor nos ha regalado en la enseñanza de la palabra de Dios, y es que es algo tremendo, pero la palabra de Dios se puede usar para estafar a otras personas, para estafar a muchas personas. Y eso es lo que hacen muchas personas, estafan a otros usando la palabra de Dios. Usan esa sabiduría que el Señor les ha dado para mal, para mal. Dice aquí la palabra que Salomón usaba toda esa sabiduría para acumular riquezas. Dice, ya has adquirido oro y plata en tus tesoros. Dice la escritura
el libro de Reyes, que Salomón, en la época de Salomón, el oro era como las piedras y que la plata no valía nada, que el oro era como piedras, era mucho oro, demasiado, como usted ir por un pedregal, mucho oro, demasiado oro por todos lados. A eso se dedicó Salomón, a acumular riquezas. Dice, y con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Será que se enalteció el corazón de Salomón? ¿Usted qué cree? A mí me interesa hacer estas preguntas. ¿Usted cree que el corazón de Salomón se enalteció? Cuando usted abandona al Señor, Dios Todopoderoso, es porque su corazón está enaltecido. Se olvidó del Señor. Ujú, ¿Se olvidó Salomón del Señor? claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Su corazón se enalteció. Dice, quiero que leamos un poquito más adelante. Dice, versículo 12. Versículo 12, leamos esto para que sigamos. Dice, hijo de hombre, levanta esta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, pero aquí no es Edén, es Edén, aquí dice en Edén, o sea, es un estado, quiere decir, cuando dice estar en Edén, quiere decir que estar en opulencia, estar en un gozo total, estar en riqueza absoluta. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, aparte que la reina de Java dice la palabra de Dios, que le llevó de toda clase de piedras y nunca a alguien le habían llevado tantas piedras y tantas cosas como le llevaron a él. Perdón. Dice, perdón, así ha dicho, tú eres sello de la perfección. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, todas esas piedras preciosas. Zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Era perfecto. Más sabio que Daniel. ¿Será que no puedo empezar a entender a través de estos pasajes qué pasó con Salomón? Yo creo que sí. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, perdón. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. ¿Qué pasó con la sabiduría de Salomón? ¿Qué pasó? El Señor explica, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, que Salomón se dedicó a adquirir riquezas, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Qué pasó con la sabiduría de Salomón? Era el sello de la perfección, de la sabiduría, tenía mucha sabiduría. ¿Pero qué pasó? La fama, la fortuna, las mujeres. Se perdió Salomón con toda su sabiduría. ¿Puede existir que haya un personaje quizá más sabio que Daniel, que tenga toda la sabiduría como dice la palabra de Dios y se pierda? Sí. Aquí lo está mostrando la palabra de Dios. Está mostrando al Señor que así fue. Dice, yo quiero mostrarles algo. Yo quiero mostrarles más todavía. Más acerca de qué pasa cuando el justo se aparta. ¿Es posible que haya un justo y se aparte? ¿Es posible que alguien sea justo y se aparte? Sí. Sí, señor. Sí, señora. Muchas gracias, mi hermano. Sí, señora. Porque algunos dirán, pero Salomón empezó bien, pero terminó mal. Acuérdense que la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin. Amén. En este caminar que nosotros tenemos, no es como empiezas, es como terminas. Tú vas caminando, todos empezamos mal. ¿Quién no empezó mal al comienzo? Valga la redundancia. ¿Quién no empezó mal? Todos empezamos mal. Pero hay que ir creciendo en el Señor. Entonces, y perseverando. Más el que persevera hasta el fin. ¿Con quién Pastor, hablo?
Con Lisette. Mi hermana Lisette, ¿cómo está? Señor la bendiga. Bien, gracias al Señor. Pastor, ¿cuál fue la pregunta que usted hizo? Es que no entendí bien. O sea, dicen que una persona justificada se puede apartar. No entiendo. Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. Una persona, vean lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. La pregunta es interesante. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque es posible que alguien que las personas vean que parece que es justo, que se ve justo y se apartó. ¿Es posible? Que hacía obras, parece obras justas del Señor. Salomón, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos tomando, quiso edificar un templo para el Señor. Aparentemente era una obra justa, ¿cierto? Una obra buena, era una obra que venía de su corazón para hacer una casa al Señor. Tenía, entre comillas, una buena intención, una intención justa. Iba caminando bien, pero terminó haciéndole el templo a los otros, a los demonios. ¿Cómo terminó? Empezó caminando en justicia aparente y terminó mal. Ahora, ¿por qué les digo eso que les digo? Quiero leerles los pasajes. Se fue, se está bañando, porque se va. No, si no se baña, se va, está bañando. Se está bañando. Ay, se cayó el internet otra vez. Bueno, Pastor, o sea quiero que, leerles. perdón, es que estoy como confundida con esa pregunta porque, o sea, en los estudios que hemos hecho, o sea, nosotros siempre hemos tenido claro de que hay, o sea, las personas son escogidas desde el principio de la fundación y cuando el Señor nos justifica por medio de su gracia, nosotros es porque hay un arrepentimiento verdadero. O sea, y no entiendo, o sea, por qué una persona justificada... A mí ya no le estoy escuchando, ahorita. Y no entiendo por qué una persona justificada por el Señor se puede apartar. Ahorita lavamos bien esa caneca, la ponemos a secar y bajamos la ahora, pero ahora más tarde. Ana Gloria María, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Entonces esa persona nunca fue justificada por el Señor, porque, o sea, pues el Señor permite que hagamos cosas buenas, de pronto tengamos obras buenas y todo, pero si a la final nos apartamos del Señor, o sea, nunca fuimos justificados. Es que, según la palabra, Salomón nunca fue salvo. Mire, gracias, mi hermana. Sí, tienes razón, mi hermana. Pero la pregunta por ejemplo, en el libro de Lucas, quiero leerles unos pasajes, mire, para que entendamos la perspectiva bíblica acerca de un justo y un justificado, o de alguien que se cree justo, o alguien que aparentemente es justo por sus obras, porque pues usualmente la perspectiva de las personas de alguien que es justo es a través de lo que hace, ¿no? O sea, hace cosas, entre comillas, buenas y se considera una persona justa. Ahora, ¿fue realmente justificada? Pues vamos a ver. Yo le quiero citar por ejemplo, el pasaje de Lucas capítulo 5, versículo 32. Ojo a esto, porque es que las obras se pueden hacer obras justas, pero la persona no puede estar justificada necesariamente. Ese es el punto. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos. ¿A qué se refería el Señor con eso? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y si esa persona estaban justas, ¿qué pasó? Porque el Señor no quería ver nada con ellos, no, eran los pecadores. No eran los que se creían justos, los que hacían obras justas, entre comillas, los que creían que por sus obras eran justificados. No, veamos el caso de el fariseo que se creía justo porque hacía muchas obras, entre comillas, justas. Entonces el fariseo, por sus obras, decía: yo no soy como este porque yo diezmo de todo, yo hago esto, yo hago mis oraciones, yo pues dejo de comer también, y entonces ayuno, y en cambio no. Entonces, si hiciéramos una pregunta,
¿quién de los dos hacía obras, entre comillas, justas? ¿Quién las hacía? El fariseo, ¿cierto? ¿Pero fue justificado el fariseo? No, aunque hacía obras justas. No fue justificado, al final no fue justificado. Entonces, podría aparentemente verse como una contradicción. Aparentemente, aquí se ve una contradicción. Porque ahora hay una cosa importante, y es que una persona justificada pues tiene que obrar o va a ir obrando, valga la redundancia, en obras justas. Pero no toda persona que obra vuelvo a la redundancia, en obras justas, no necesariamente será justificada al final. No va a ser así. No es así. No funciona así. De hecho, no funcionó así con Salomón. No fue así. Aunque él empezó bien, entre comillas, pero terminó mal. Ahora, esto que estoy diciendo es bíblico. Mire, yo le quiero mostrar que lo que estoy diciendo es completamente bíblico. Ezequiel 18, 24, 26 dice, Ezequiel 18, y es que esto es importante para que lo tengamos en cuenta, porque a veces, aquí está, Ezequiel 18, 24, 26. Ojo a esto. Porque uno diría, no, pues entonces no son rectos los caminos del Señor, como le dijeron al Señor. No son rectos los caminos del Señor. Ezequiel 18, 24, 26. Mire, y toco esta parte del tema que es otro, es prácticamente eso es otro mensaje, eso es otra enseñanza grande. Pero toco esta parte del tema porque llegó un momento en que al rey Salomón, dice la palabra de Dios, que Dios amó a Salomón. ¿Cierto? Eso está en el libro de Crónicas. Dice que Dios amó a Salomón. Pero al final en el libro de Reyes, por ejemplo, al final del libro de Reyes, vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, dejo aquí un momento, aquí, espacio esto. Al final del libro de Reyes, del libro del capítulo 11, dice, versículo 11, dice, 11, y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días. Ojo a esto porque hay que leer cada palabra que está allí para entenderla. Como el Señor empezó diciendo de Salomón que amaba a Salomón, ¿cierto? Amo a Salomón. O sea, Salomón como que estaba bien con el Señor. Aparentemente estaba bien Salomón con el Señor. Pero ¿cómo terminó? ¿Qué terminó el Señor diciendo de Salomón? ¿Terminó diciendo que lo amaba o ya nunca más le dijo que lo amaba? Mira esto que dice. Dice, pero no romperé todo el reino. Perdón, el versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? A su padre David. A David. Ya no le volvió a decir por amor a ti. Ya no le volvió a decir eso. Ya no le dijo más eso, porque si él hubiera terminado amando a Salomón, le hubiera dicho, por amor a ti, no lo haré en tus días. Nunca, no se lo dijo al Señor. Le dijo, por amor a tu papá. ¿Eso qué quiere decir? No quiso ni siquiera decirle nada a Salomón. No le dijo nada, mire. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días. O sea, el romper el reino no lo rompió en los días de Salomón, no por Salomón. Salomón ya estaba desviado. No lo hizo por Salomón, no lo rompió. Dios no lo voy a romper por amor a su papá, a David su padre, y por amor a Israel, no por amor a Salomón. Vea, dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé tu reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ya no hablaba de amor a Salomón. ¿Por qué no hablaba de amor a Salomón? Le voy a mostrar por qué ya no hablaba de amor a Salomón. Ezequiel 18, 24, 26.
Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 18. ¿Lo tenemos? Ezequiel 18. Es importante que esto lo tengamos en la mano. Ezequiel 18. 24. Dice así la palabra del Señor. Mas si el justo se apartare de su justicia, aquí hay un justo, y es posible que alguien que hace obras justas se aparte. Sí, sí es posible. Sí, sí es posible. Aquí dice que sí. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones. A ver, ¿no hizo esto Salomón? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Vuelvo y se lo leo. Mas si el justo se apartare de su justicia, ¿se apartó Salomón de la justicia de Dios? Sí. Y al comienzo el Señor no le dijo que sí, que lo amaba, que sí, que Salomón, pero se apartó de la justicia. Dice, y cometiere maldad, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿No cometió abominaciones Salomón? Levantando templos y haciendo todo este tipo de rituales y abominaciones para los dioses. Y cometiere abominaciones, ¿vivirá él? Ahí está la pregunta. Buena pregunta, ¿no? Porque a veces la persona dice, no, sí, usted es justo, usted sí, no, usted ya. Sí. Hay una mala interpretación del salvo, siempre salvo. Una mala interpretación del salvo, siempre salvo. Hay una mala interpretación y hay que hablar otro poquito más adelante sobre eso. Pero aquí hay una pregunta. ¿Vivirá? El Señor hace esa pregunta. ¿Vivirá? A ver, yo lo tomo, lo voy a tomar este ejemplo porque exactamente esto, no me estoy apartando, exactamente esto le pasó a Salomón y se lo voy a nombrar con la palabra Salomón. Mas si Salomón se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones. Acuérdense que el Señor dijo que hizo lo malo, ¿no? Hizo maldad, dice el Señor. Sí. Esto está textual en el capítulo 11 de Primera de Reyes. Dice, cometiere maldad. Salomón cometió maldad. E hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Salomón hizo todas las abominaciones. Vuelvo y le repito el pasaje. Mas si Salomón, tomándolo a él, se apartare de su justicia y cometiere maldad, y así lo hizo, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, así lo hizo, ¿vivirá él? Aquí está la pregunta del millón. ¿Vivirá él? Aquí, y esto ha sido motivo de controversia. Sí, es una controversia porque no, que sí, que no importa que yo veo a los predicadores por ahí diciendo que no importa que le haya tenido 1000 esposas. Yo no sé cómo ellos justifican eso, pero ellos dicen que no importa, pero se quedan hasta ahí. O sea, para ellos ese no es un pecado suficiente, para ellos nunca lo fue. No hablan sobre las abominaciones más adelante de los altares que le hizo Moloch y todo eso, no lo tocan. Estos predicadores que hablan de Salomón no tocan esa parte, no la tocan, no tocan la parte que dice que fue un rey malo, no lo tocan, no tocan la parte que dice que se apartó del Señor, no tocan esa parte, lo dejan hasta las 1000 esposas y dicen, no, pues Salomón, pues por ahí tuvo sus desviaciones con mujeres, pero y no quieren tocar la otra parte. Y la pregunta que hace el Señor, ¿vivirá él? ¿Vivirá él? Esta respuesta no la doy yo. Esta respuesta, afortunadamente, no la doy yo. Yo no soy nadie para dar respuestas. Pero sí está escrito en la palabra. Amén. Y dice el Señor así claramente la respuesta acerca de qué pasó con Salomón. Y él lo dice textualmente, dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Tremenda esa palabra, ¿no? Tremendo. Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Wow, tremendo eso.
¿No les parece tremendo eso? Ujú. ¿No nos abre más los ojos esta parte? Sí, señora. Pastor, Realmente. Ezequiel 33:13. Mi hermano. Dios en su infinita misericordia también nos está enseñando en este estudio que siempre Él es un Dios, Él es el único bueno, ¿no? Nos da, pero a medida también que Él nos da, a veces cuando comenzamos a tener tanto en esta vida, nos está enseñando que también a veces no, con Salomón lo vemos, que nos apartamos de Él porque comenzamos a querer vivir una vida en carne y no en alma, ¿sí? O sea, a vivir las cosas que pensamos que nos va a saciar, o como Él lo hizo con tantas mujeres, haciendo tantas cosas, abominaciones hacia Dios, y es donde ya nos olvidamos de que hay una vida eterna. Entonces, terminamos viviendo una vida en carne, ¿sí? Sabiendo que Dios nos está prometiendo y nos quiere regalar es una vida eterna. Entonces, Él nos está enseñando en esa hermosa palabra eso, ¿no? O sea, de que Él utilizó a Salomón porque Él todo lo puede y Él todo lo sabe antes de que pase. Entonces, Él también lo está utilizando para todos los que nos abre el conocimiento por su divina misericordia, de que a veces nos dejamos engañar por esas cosas, ¿no? Por el dinero, por las fornicaciones contra Él, por vivir más el deseo en la carne, que vivir el deseo más en plenitud, en vida eterna, a nuestra alma y nuestro espíritu con Él. Ese regalo me regala Él a mí por medio de esta palabra, y ver uno que a veces uno, o sea, se desea tanto materialmente, deseamos nosotros a veces tantas cosas materiales, pero eso nunca nos los va a llenar, porque es que eso nunca nos lo vamos a llevar. O sea, nosotros nos vamos a llevar es lo que hagamos en Él, en espíritu, porque, o sea, eso es un entendimiento, o sea, hermoso que Él nos está regalando por medio suyo, ¿sí? A mí en este momento me regala ese entendimiento. Entonces es a veces pedir más en alma, en vida eterna, en Él, ¿sí? Para poder hacer lo correcto aquí y no saciar a veces nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra carne. Así es, mi hermana. Pastor Luis. Así es, mi hermano. Pastor, ¿cómo está? Señor lo bendiga. Bien, sí, señor. Esa palabra que su merced acaba de terminar es bien fuerte, porque aquí entra algo también bien fuerte, porque es que el Señor no está hablando ahí de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Yo quiero compartirles que yo creo que es la misma connotación allá en el libro de Génesis 2:17. En el libro de Génesis 2:17 dice la palabra del Señor Jesús así: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y notamos que Eva tomó del fruto y por ende, pues también pecó Yo no sé por qué Adán. no veo la ¿cierto? diferencia. Pero, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? La escritura más adelante me muestra que Adán vivió, creo que 930 años. O sea, si pecó, ¿por qué no murió ahí mismo? Dios lo bendiga. Porque el Señor estaba hablando era de una muerte espiritual. Entonces, lo mismo pasa aquí con Salomón. Amén. ¿Cierto? Porque Salomón, después de la palabra, no murió ahí, pero murió de viejo, dijo. Pero el Señor dijo, ya el Señor dio el dictamen, ya dio el veredicto final. Morirás. Amén. Pero nos quedamos es en la muerte física, pero el Señor está hablando de la muerte espiritual, y ahí es donde podemos decir con esa cita que Salomón no se salvó. Amén. 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 Lo dice la palabra de Dios. Amén, pastor. Muchas gracias. Sí. Gracias por ese aporte tan bueno. Sí, señor. Amén. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 13. Dice Ezequiel 33:13. Ezequiel 33:13. Ezequiel 33:13 dice: cuando yo dijere al justo,
de cierto vivirás, ojo a esto, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Sigo. Jeremías 18. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 18. ¿Alguien tiene por ahí abierto el teléfono? Jeremías capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 18, 10, 12. Dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, podríamos leer más antes, ¿no? Mucho más antes. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Se puede arrepentir el Señor? ¿Será que el Señor se puede arrepentir? Pues aquí la palabra de Dios dice que sí. Dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo el mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Quiero que leamos. Jeremías, estamos en Jeremías, ¿cierto? Bueno, ahí mismo en ese Jeremías 1:10 dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y desciende a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. También está la parte de arrepentirse de la maldad. Y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Se puede arrepentir el Señor? Dice, hay muchos pasajes, pero es que ya el tiempo se nos fue. Primera de Crónicas 28, 9, 10. Dice la palabra del Señor. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas, si lo dejares, vuelvo y les hago la pregunta a los hermanos. ¿Dejó Salomón al Señor? Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Sí lo dejó, sí lo dejó. Está escrito, está el testimonio bíblico. La palabra dice que sí lo dejó, que sí lo abandonó, que se fue tras dioses ajenos, que lo hizo cuando era ya viejo, que apostató del Señor, que lo abandonó, que edificó templos a los demonios, que sacrificó a los demonios cuando era viejo, abandonó al Señor, lo abandonó. Salomón abandonó al Señor. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Y ya quiero con este pasaje que está aquí terminar, y creo que terminamos también el estudio, y creo que han sido muchas evidencias de la palabra del Señor.
Yo sé que hay de pronto más preguntas acerca de Salomón. Si hay más preguntas, entonces las recibimos y ahorita el Señor más adelante las contestamos, pero quiero dejar hasta hoy este estudio para que lo analicen, para que lo mediten, para que lo meditemos todos en el Señor, para que lo meditemos con la palabra de Dios, para que hablemos con el Señor acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios, cómo de alguna forma nosotros nos hemos dejado llevar por nuestros corazones, que ya sabemos que la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso, que han habido muchos argumentos que no son bíblicos alrededor de esta enseñanza, y no son bíblicos. Cuando usted escuche enseñanzas acerca de Salomón, ya saben, porque el Señor nos ha enseñado a escuchar las enseñanzas, a escuchar cuando alguien está hablando y saber si lo que está diciendo es bíblico o no es bíblico, o sale de su corazón engañoso, o sale de su interpretación personal. Entonces, muchas de esas enseñanzas tienen en algún momento de ella que conectarse con la interpretación personal para justificar muchas aberraciones y cosas que hizo Salomón. Ahora, casi ninguno de ellos toca la parte cuando el Señor dice que Salomón fue un rey malo, cuando dice que Salomón edificó templos a los demonios, cuando nada de esto lo tocan hasta cierta parte del capítulo 11 y dejan ahí. Y todo lo termina justificando con la gracia del Señor. Y ahí hay un error muy grande, muy grande, muy grande. Y vuelvo, les digo, entonces quiero terminar con este pasaje para que terminemos este estudio acerca de Salomón. Y bueno, el Señor nos hablará muchas cosas más a cada uno de nosotros. Los invito a que leamos estos libros de Primera de Reyes, de Segunda de Crónicas, para que el Señor nos abra más nuestro entendimiento. Vuelvo y los leo. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Eso va para cada uno de nosotros. Y con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo, mis hermanos. Los amo mucho en el Señor.